El problema de investigación. La investigación es un proceso en el que se hace una pregunta o una serie de preguntas, iniciándose a continuación un camino sistemático para obtener respuestas válidas. El enunciado del problema le indica al lector el propósito del estudio y prepara el escenario para lo que sigue. Los problemas responden a distintos tipos de preguntas que requieren aproximaciones distintas para buscar las respuestas. El tipo de pregunta determina en gran medida las características formales del diseño de la investigación. Cuando uno se plantea un problema para investigar, debe tener en cuenta, además del tipo de problema, si la investigación es conveniente, es decir, si cree que servirá para algo, si tiene relevancia social, o sea, si podrá ser aplicada en algún espacio social, educativo, médico, etc. También interesa si el problema tiene valor teórico, es decir, si la información que se obtenga reforzará, desarrollará, apoyará o negará alguna teoría, y además si presenta viabilidad o factibilidad, es decir, si podemos llevarla a cabo en el tiempo estimado y con los recursos técnicos, de personal y de dinero que podemos disponer. Otro aspecto a tener en cuenta son las consecuencias. Por ejemplo, algunos investigadores seguramente no se plantearían hacer experimentos de clonación en animales por las posibles consecuencias éticas a que estos trabajos puedan llevar con su extensión al hombre. Tipos de preguntas que expresan problemas distintos. Las preguntas que nos hacemos determinan los tipos de investigación que podemos plantearnos. Por ejemplo, existen las 1. Preguntas de existencia. ¿Existe X? X puede ser un objeto, un atributo, un fenómeno, un comportamiento, una aptitud, una característica, etc. Por ejemplo, ¿pueden los neonatos percibir el color? ¿Existe la percepción extrasensorial? ¿Existen transmisiones de radio procedentes del espacio exterior? ¿Pueden los animales usar herramientas? ¿Se pueden comunicar los chimpancés por medio de símbolos? Las respuestas a los problemas de existencia requieren un trabajo científico muy esmerado. No es tan común en los psicólogos, pero sí en los astrónomos que buscan nuevos cuerpos celestes, en los arqueólogos y paleontólogos que cavan en los lugares apropiados y en muchos naturalistas. 2. Preguntas de descripción y clasificación. ¿Cómo es X? ¿Cuáles son sus características, sus límites, su descripción? Por ejemplo, ¿cuáles son las características de los adolescentes anoréxicos? ¿Cuáles son las prácticas de una madre drogadicta en el cuidado de sus hijos? Generalmente, la respuesta a esta pregunta demandan más de una simple descripción. Por lo general se exigirá que 1. La muestra a partir de la cual se elabora la descripción sea realmente representativa del fenómeno, por ejemplo, de madres drogadictas. 2. El procedimiento de observación del cuidado de los hijos sea característico de esta muestra y no de otras madres con otros trastornos. Generalmente para estas descripciones se usan encuestas en las que se describe y clasifica todo. 3. Preguntas de composición. ¿Cuáles son los componentes de X? Por ejemplo, ¿cuáles son los factores o componentes de la inteligencia? ¿Cuáles son los componentes de la personalidad? ¿Cuáles son los principales factores de la autoestima? Las respuestas a estas preguntas requieren un análisis o división de un todo en partes. Estos problemas generalmente son complejos y requieren algún tipo de análisis multivariado. 4. Preguntas de relación. ¿Existe relación o asociación entre X e Y? Por ejemplo, ¿están relacionados honradez y nivel socioeconómico? ¿Existe relación entre inteligencia y rendimiento académico? La relación puede ser entre dos variables, X e Y, o entre varias variables.
Suelen ser trabajos de correlación y regresión simple o múltiple. En estos casos es importante la utilización de instrumentos confiables y válidos, que la muestra sea representativa y el tamaño de la muestra sea suficiente para el número de variables que se estudien. 5. Preguntas descriptivo-comparativas. ¿Es el grupo X diferente del grupo Y? Por ejemplo, ¿son los hombres más agresivos que las mujeres? ¿Tienen los ancianos menos memoria que los jóvenes? ¿Tienen los hombres más capacidad para las matemáticas que las mujeres? Acá hay que tener especial cuidado con el control de las variables extrañas. Por ejemplo, si queremos comparar hombres y mujeres en algún aspecto, los dos grupos deben ser equivalentes en todos los otros aspectos: nivel económico, social, inteligencia, edad. 6. Preguntas sobre causalidad. ¿Es X la variable que provoca o impide que cambie Y? Por ejemplo, ¿los programas de televisión hacen que los niños sean más agresivos? ¿Modifica la psicoterapia la conducta depresiva de las personas? A veces las investigaciones de este tipo pueden ser exploratorias, pero generalmente requieren un diseño estrictamente experimental o cuasi experimental. 7. Preguntas comparativo-causales. ¿Provoca X un cambio mayor en Y o en Z bajo ciertas condiciones, pero no en otras? Me equivoqué. 7. Preguntas comparativo-causales. ¿Provoca X un cambio mayor en Y que en Z? Por ejemplo, para prevenir la delincuencia, ¿es mejor la orientación psicológica que la dinámica de grupos? Para eliminar las fobias, ¿es mejor la terapia conductual o la centrada en el cliente? Estas preguntas también suelen requerir un estricto diseño experimental. Las preguntas de interacción número 8. ¿Provoca X un cambio mayor en Y que en Z bajo ciertas condiciones, pero no en otras? Por ejemplo, para eliminar fobias, ¿es la terapia conductual más efectiva que la centrada en el cliente en adolescentes, pero no en adultos? Para estas últimas preguntas se suelen requerir diseños experimentales y análisis multivariados, con técnicas estadísticas tales como ANOVA, MANOVA, análisis factorial, etc. Marco teórico y revisión bibliográfica. Una vez planteado el problema, el paso que sigue consiste en sustentar teóricamente el trabajo. Esto implica analizar y explorar las teorías, enfoques, investigaciones y toda clase de antecedentes que se consideraren válidos para encuadrar el estudio. El marco teórico ayuda a prevenir errores que se considera se han cometido en otros estudios. En general, la revisión bibliográfica orienta en cómo conviene realizar el trabajo. Amplía el horizonte del investigador para que acote debidamente el problema. Uno de los errores más comunes de los principiantes es querer investigar todo a la vez. Es importante saber acotar el problema, de manera que pueda ser resuelto dentro del tiempo y con los recursos disponibles. Hay que tener en cuenta que cuantas más variables pretendemos incluir o estudiar, más sujetos y más recursos necesitaremos. La revisión bibliográfica y la construcción del marco teórico, finalmente, conducen al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que habrán de someterlas a la prueba empírica y ayudan en la interpretación de los resultados propios. Para elaborar el marco teórico se necesitan dos componentes fundamentales. A. La revisión de la bibliografía y B. La adopción o desarrollo de una perspectiva teórica. A. La revisión bibliográfica. Es imprescindible. Se debe detectar y consultar toda la bibliografía que pueda ser útil para los propósitos del estudio y que nos permita extraer y recapitular toda la información sobre el tema. La lectura de la bibliografía puede inducirnos a abandonar el problema, por encontrar que ha sido ya muy bien estudiado por otros, o nos puede reafirmar en la necesidad de investigar lo que nos interesa, pues no encontramos referencias sobre el problema tal como nosotros lo hemos pensado. Es importante consultar primero la bibliografía más reciente,
por el paso agigantado que tiene la investigación en todas las ciencias. Lo primero que hay que hacer es consultar las obras básicas de recopilación de investigaciones de todo el mundo. Por ejemplo, en psicología están los Psychological Abstracts, que proporcionan pequeños resúmenes de trabajos publicados en 850 revistas de todo el mundo en educación. ERIC, que se publica desde 1967, para historia, Historical Abstract, para sociología, Sociological Abstract, para economía, Economic Abstract, para filosofía, Philosophical Index, para comunicaciones, Communication Abstracts y el Science Citation, para ciencias naturales, entre otros. Una vez elegida la base de datos, consultamos al manual o tesauros respectivo, que contiene un vocabulario a través del cual podemos solicitar un listado de referencias y entonces elegimos lo que nos interesa. Hay que decir que actualmente la red de Internet facilita mucho las cosas en este sentido. Es importante elegir la información más reciente de los 5 o 10 últimos años según el tema. También es importante hacer anotaciones o fichar las fuentes bibliográficas consultadas. La ficha debe contener la cita completa, problema que se investiga en el trabajo, sujetos, metodología usada, resultados y conclusiones. Luego están los aspectos formales de presentación de las referencias, colocando los autores por índice alfabético, subrayar títulos de libros y nombres de revistas, etc. Para todos los aspectos formales, a quienes investigan en ciencias de comportamientos sociales y afines, les recordamos muy especialmente el manual de estilo de la American Psychological Association, publicado recientemente en castellano. En 1998, México, el manual moderno, donde se explicitan con todo detalle los aspectos acerca de la presentación de proyectos e informes de investigación, artículos para revistas con referato, etc. B. El segundo propósito de la revisión bibliográfica es determinar si sobre el problema elegido existe una teoría completamente desarrollada, varias teorías con algún apoyo empírico, o no existen teorías que fundamenten algunos hallazgos empíricos. Entendemos, siguiendo a Kerlinger, que una teoría es un conjunto de conceptos, entre paréntesis, definiciones y proposiciones relacionadas entre sí, que presentan de manera sistemática los fenómenos, especificando relaciones entre variables con el objeto de explicar y predecir dichos fenómenos. Una teoría debe explicar, es decir, debe señalar por qué, cómo y cuándo ocurre un fenómeno. Además, la teoría debe sistematizar, o sea, ordenar el conocimiento, y también debe tener poder de predicción. Es decir, debe poder hacer inferencias sobre el futuro. Además, idealmente debe presentar lo que se llama parsimonia. Esto es que la teoría sea lo más simple y sencilla posible. Sobre la formulación de hipótesis y objetivos. En una investigación podemos tener una, dos o varias hipótesis, y a veces podemos no tener ninguna, como ocurre en los trabajos meramente exploratorios. Las hipótesis indican lo que estamos buscando y tratando de probar, y podemos definirlas como explicaciones del fenómeno investigado, formuladas como proposiciones. No son necesariamente verdaderas, pueden serlo o no, pueden o no resistir la prueba de los hechos. En la investigación científica, las hipótesis son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables y se apoyan en conocimientos organizados y sistemáticos. Por ejemplo, el índice de cáncer pulmonar es mayor entre los fumadores que entre los no fumadores. Cuanto más variado un trabajo, mayor
la motivación intrínseca hacia él. El método A es mejor que el método B para el aprendizaje del idioma inglés. Las hipótesis pueden ser más o menos generales, pero siempre son proposiciones sujetas al contraste y a la comprobación empírica. Son, pues, respuestas a las preguntas o problemas de la investigación. Suelen surgir de una teoría ya explicitada, de generalizaciones empíricas pertinentes a nuestro problema de investigación y de antecedentes consultados. Por esto tienen una relación muy estrecha con el planteo del problema y con la revisión bibliográfica. Las hipótesis de una investigación científica deben reunir ciertos requisitos. 1. Deben referirse a una situación real. Por ejemplo, la hipótesis: a mayor satisfacción laboral, mayor productividad, es muy general y para probarla necesitamos bajarla a la realidad y decir en qué país o ciudad, porque industrial, parque industrial, empresa, con qué directivos, administrativos, obreros, etc. En otros casos, al probar nuestra hipótesis, en realidad aportamos evidencias en favor de la hipótesis global. 2. Los términos, o sea, las variables de la hipótesis deben ser comprensibles, precisos y concretos. 3. La relación entre las variables propuestas por una hipótesis debe ser clara y verosímil, es decir, lógica. La relación entre las variables propuestas por una hipótesis debe ser clara y verosímil, es decir, lógica. Por ejemplo, decir a menos consumo de petróleo en los Estados Unidos, menor el aprendizaje en matemática de los niños en Buenos Aires. Sería ilógico, inverosímil. 4. Los términos de las hipótesis y la relación planteada entre ellos deben ser observables y mensurables. Es decir, las hipótesis científicas, al igual que los problemas y objetivos de una investigación, deben ser mensurables en la realidad y no incluir aspectos morales o valoraciones intangibles que no puedan operacionalizarse. Por ejemplo, no sería una hipótesis científica decir: la libertad de espíritu está relacionada con la voluntad creadora, sin contar con una teoría y un instrumento adecuado que brinde indicadores observacionales válidos, consistentes y objetivables, que midan cualitativamente y operacionalicen, de alguna manera explícita, las distintas magnitudes de esos dos conceptos de valores intangibles, como conductas o actitudes observables. 5. Las hipótesis deben estar relacionadas con las técnicas disponibles para probarlas. O sea, hay que saber si existen técnicas y herramientas adecuadas a modo de definiciones operacionales o reglas de correspondencia, de modo de poder contrastarlas empíricamente. Para ello pueden darse muchas clases alternativas de hipótesis de investigación, que suelen simbolizarse por H1 o H1, H2, etc. Podemos clasificar a las hipótesis en 1. Hipótesis descriptivas, 2. Hipótesis correlacionales, 3. Hipótesis de diferencias entre grupos, 4. Hipótesis que establecen relaciones de causalidad. 1. Hipótesis descriptivas son las que suelen presentarse en las investigaciones descriptivas o exploratorias y señalan el valor de las variables que se van a observar o en la manifestación de otra variable. También se llaman a estas hipótesis univariadas. Por ejemplo, la expectativa de ingreso mensual de los trabajadores de la corporación X es de 700 pesos mensuales. Otro ejemplo es si decimos la ansiedad de los jóvenes alcohólicos es elevada. 2. Hipótesis correlacionales. Especifican relaciones entre dos o más variables. Por ejemplo, la inteligencia se relaciona con la memoria semántica. A mayor autoestima, menos temor de logro. Puede señalar la relación y su dirección, pero hay que tener siempre cuidado de no establecer ligeramente una relación de causalidad
Para esto habría que establecer no solo el orden en que colocamos las variables, sino también los fundamentos teóricos que sustenten dicha causalidad. Para establecer solo las correlaciones, ninguna variable debe anteceder a la otra sin suponer ninguna relación de causa-efecto. 3. Hipótesis de diferencias entre grupos. Por ejemplo, los adolescentes atribuyen más importancia que los adolescentes al atractivo físico en las relaciones heterosexuales. Las mujeres obtienen mejores puntajes en las pruebas verbales que los varones. Pueden simbolizarse como X, Y. Una flecha que va para adelante y para atrás. X, Y. 4 hipótesis que establecen relaciones de causalidad. Establecen no solo relaciones entre variables, sino que además proponen un sentido fundado de necesidad causal. Se simbolizan como X o Y. La separación de los padres provoca baja autoestima en los hijos. Quienes en 1999 recibieron sangre contaminada con VIH morirán antes del 2009.